Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Ley del Uno, el material de Ra. En esta oportunidad voy a continuar con la lectura de la sesión 93. Habíamos quedado en la sesión 92. En la descripción del video, antes de comenzar con la lectura, como siempre, les voy a dejar la sesión donde comencé a compartir este tipo de material, así como también muchos videos que hizo Lorena Barrera, Lorena la bruja filosófica, con respecto a varios temas que habla Ra en las sesiones. Y si ustedes no tienen conocimiento o idea de este material, estos videos de Lorena pueden ayudarlos muchísimo a dar contexto y conceptualizar de lo que estamos hablando en sesiones posteriores. Bien, entonces vamos a comenzar con la lectura de la sesión 93. La sesión 93 se canalizó el 18 de agosto de 1982 y dice así: Soy Ra, los saludo en el amor y en la luz del Creador único e infinito. Nos comunicamos ahora. Interrogador: ¿podrías darme primero la condición del instrumento? Soy Ra. Las distorsiones del complejo físico de este instrumento se aproximan mucho más a lo que podrías llamar la marca cero, es decir, el instrumento, aunque no tiene energía física propia, no está tan lejos de las distorsiones por déficit de energía física. Las distorsiones de la energía vital se han reforzado un poco desde la última vez que se preguntó. Interrogador: ¿cuál es la posición y la condición de nuestro visitante de quinta densidad orientado negativamente? Soy Ra. Esta entidad se encuentra con este grupo, pero en estado de reposo debido a cierto desconcierto respecto al método apropiado para amplificar la tarea que ha escogido. Interrogador: gracias. Anteriormente hemos afirmado que el fundamento de nuestra ilusión actual es el concepto de polaridad. Quisiera preguntar que, puesto que hemos definido las dos polaridades como servicio a otros y servicio al yo, ¿hay alguna definición más completa, elocuente o esclarecedora? ¿O alguna otra información que no tengamos en este momento sobre los dos extremos de los polos que nos permita comprender mejor la naturaleza de la polaridad en sí misma? Soy Ra. Es poco probable que exista una descripción más concisa o elocuente de las polaridades de tercera densidad que servicio a otros y servicio al yo, debido a la naturaleza de las distorsiones del complejo mente-cuerpo-espíritu hacia la percepción de los conceptos relacionados con la filosofía en términos de ética o actividad. Sin embargo, podríamos considerar las polaridades utilizando términos ligeramente diferentes. De este modo, algunos podrían enriquecer tu comprensión. Se podrían considerar las polaridades con la naturaleza literal en la polaridad física del imán. El negativo y el positivo, con sus características eléctricas, pueden verse igual que en el sentido físico. Cabe señalar en este contexto que es del todo imposible juzgar la polaridad de un acto o de una entidad del mismo modo que es imposible juzgar la bondad relativa de los polos negativo y positivo del imán. Otro método de ver las polaridades podría implicar el concepto de radiación-absorción. Lo que es positivo es radiante, lo que es negativo es absorbente. Interrogador: ahora bien, si he entendido bien, antes del proceso del velo, las polaridades eléctricas, las polaridades de radiación y absorción, existían todas en alguna parte de la creación, pero la polaridad de servicio a otros, o servicio al yo, con la que estamos familiarizados, no había evolucionado y solo apareció después del proceso del velo como una adición a la lista de polaridades posibles.
por así decir, que podían hacerse en la creación. ¿Es esto correcto? Soy Ra. No. Interrogador. ¿Podrías corregirme? Soy Ra. La descripción de la polaridad como servicio al yo y servicio a otros, desde el principio de nuestra creación, habitaba en la arquitectura del logos originario. Antes del proceso de velado, el impacto de las acciones realizadas por las mente, cuerpo, espíritus sobre sus conciencias no era lo suficientemente palpable como para permitir que la expresión de esta polaridad fuera significativamente útil. A lo largo de lo que llamas tiempo, esta expresión de la polaridad trabajó de hecho para alterar los sesgos de las mente, cuerpo, espíritus, de modo que pudieran ser finalmente cosechados. El proceso de velado hizo que la polaridad fuera mucho más eficaz. Interrogador. ¿Podría hacer la analogía entonces de que cuando se produce una polarización en la atmósfera para crear tormentas eléctricas, relámpagos y mucha actividad, esta experiencia más vívida podría compararse a la polarización en la consecuencia que crea la experiencia más vívida? ¿Sería esto apropiado? Soy Ra. Esta analogía es superficial en el sentido de que la atención de una entidad podría centrarse en una tormenta mientras dure la tormenta. Sin embargo, las condiciones que producen la tormenta no son constantes, mientras que las condiciones polarizadoras son constantes. Con esta observación podemos estar de acuerdo con tu analogía. Interrogador. Con la tercera carta del tarot llegamos a la primera agregación de arquetipos tras el proceso de velado, según tengo entendido. Y supongo que este tercer arquetipo está, digamos, cargado de tal manera que crea, si es posible, polarización, puesto que ese parece ser uno de los objetivos primarios de este logos particular en el proceso evolutivo. ¿Estoy en lo cierto? Soy Ra. Antes de responder tu pregunta, te pedimos paciencia, pues necesitamos examinar el complejo mental de este instrumento para poder intentar mover el apéndice manual izquierdo del instrumento. Si no somos capaces de aliviar el dolor, nos iremos. Por favor, ten paciencia mientras hacemos lo que es apropiado. Y aquí en el texto dice 30 segundos de pausa. Soy Ra. Seguirá habiendo espasmos de dolor. Sin embargo, la parte crítica del dolor intenso se ha aliviado con el reposicionamiento. Tu suposición es correcta. Interrogador. No parece haber ningún gran indicio de polaridad en este dibujo, excepto por la posible coloración de las muchas copas de la rueda. Parte de ellas están coloreadas de negro y parte de la copa es blanca. Esto indica que cada experiencia dentro de sí es un posible uso negativo o positivo de esa experiencia que se genera aleatoriamente por esta aparente rueda de la fortuna. Soy Ra. Tu suposición es reflexiva. Sin embargo, se basa en una adición al complejo de conceptos que es de origen astrológico. Por lo tanto, te pedimos que mantengas el concepto de polaridad, pero que liberes las copas de su forma limitada. El elemento del que hablas no está en movimiento en su forma original, sino que es de hecho el sol permanente, que desde el espíritu brilla en protección sobre todo catalizador disponible desde el principio de la complejidad para el complejo mente, cuerpo, espíritu que discierne. De hecho, puedes encontrar la polaridad expresada, en primer lugar, por las muchas oportunidades ofrecidas en la ilusión material, representada por el cuadrado, que no es blanco y tampoco oscuro, sobre el que está sentada la entidad de la imagen. En segundo lugar, por la posición de esa entidad sentada. No encuentra la oportunidad de frente, sino que la mira hacia un lado u otro. En la imagen observarás
Una sugerencia de que la ofrenda de la ilusión a menudo parece sugerir las oportunidades que se encuentran en el camino de la izquierda, o como podrías denominarlo de manera más simple, el camino del servicio al yo. Esta es una parte de la naturaleza del catalizador de la mente. Interrogador. Los pies de la entidad parecen estar sobre una plataforma inestable que es oscura hacia atrás y clara hacia adelante. Estoy suponiendo que posiblemente esto indica que la entidad que está de pie sobre esto podría balancearse en cualquier dirección, hacia el camino de la izquierda o la derecha. ¿Es esto correcto de alguna manera? Soy Ra. Esto es muy perceptivo. Interrogador. El pájaro, supongo, podría ser un mensajero. Los dos caminos representados por la posición de las alas, trayendo catalizador que podría ser utilizado para polarizar en cualquiera de los caminos. ¿Es esto correcto de alguna manera? Soy Ra. Es una percepción correcta que la posición de la criatura alada sea significativa. La percepción más correcta de esta entidad y de su significado es la comprensión de que el complejo mente-cuerpo-espíritu, habiendo establecido contacto con su yo potenciado, inicia ahora su vuelo hacia ese gran logos que es lo que busca el adepto. Además, la naturaleza de la criatura alada es reflejada tanto por la mujer que la sostiene como por el símbolo de la mujer sobre el que descansan los pies de la figura. Es decir, la naturaleza del catalizador es abrumadoramente inconsciente, proviene de lo que no es de la mente y no tiene conexión con el intelecto, como lo llamas, que precede o es concomitante con la acción catalítica. Todos los usos del catalizador por la mente son los que se aplican conscientemente al catalizador. Sin intención consciente, el uso del catalizador nunca se procesa a través de la mentalización, la ideación y la imaginación. Interrogador. Quisiera, si es posible, un ejemplo de la actividad que llamamos catalizador de la mente en un individuo particular que experimenta este proceso. ¿Podría Ra dar un ejemplo de ello? Soy Ra. Todo lo que asalta sus sentidos es catalizador. Nosotros, al hablar de este grupo de apoyo a través de este instrumento, ofrecemos catalizador. Las configuraciones corporales de cada uno en el grupo ofrecen catalizador a través de la comodidad-malestar. De hecho, todo lo que no se ha procesado y que ha llegado a la atención de un complejo mente, cuerpo, espíritu es catalizador. Interrogador. Entonces, actualmente recibimos el catalizador de la mente cuando somos conscientes de la comunicación de Ra, y recibimos el catalizador del cuerpo cuando nuestro cuerpo percibe todas las entradas al cuerpo, así lo entiendo. Pero ¿podría Ra describir el catalizador del espíritu? Y estamos en este momento recibiendo también este catalizador. Y si no, ¿podría Ra dar un ejemplo? Soy Ra. El catalizador procesado por el cuerpo es catalizador para el cuerpo. El catalizador procesado por la mente es catalizador para la mente. El catalizador procesado por el espíritu es catalizador para el espíritu. Un complejo mente-cuerpo-espíritu individual puede utilizar cualquier catalizador que se le presente, ya sea a través del cuerpo y sus sentidos, o a través de la mentalización, o a través de cualquier otra fuente más desarrollada, y utilizar este catalizador a su manera para formar una experiencia única para él, con sus prejuicios. Interrogador. ¿Estaría en lo cierto si dijera que el arquetipo del catalizador de la mente es el modelo del logos para su plan más eficiente para la actividad o el uso o la acción del catalizador de la mente? Soy Ra. Sí. Interrogador.
Entonces el adepto, al familiarizarse con el arquetipo del logos en cada caso, sería capaz de utilizar más eficazmente el plan de la evolución del logos. ¿Es esto correcto? Soy Ra. En la mente arquetípica, uno tiene el recurso no específicamente de un plan para la evolución, sino más bien de un plano o arquitectura de la naturaleza de la evolución. Esto puede parecer una pequeña distinción, pero tiene importancia para percibir más claramente el uso de este recurso de la mente profunda. Interrogador. Entonces Ra presentó las imágenes que ahora conocemos como el tarot para que los adeptos egipcios de la época pudieran acelerar su evolución personal. ¿Es esto correcto? ¿Y hubo alguna otra razón de haber presentado estas imágenes por Ra? Soy Ra. Estás en lo cierto. Interrogador. ¿Existen otros usos valiosos de estas imágenes o cartas del tarot además del que acabo de exponer? Soy Ra. Para el estudiante, las imágenes del tarot ofrecen un recurso para aprender a enseñar los procesos de la evolución. Para cualquier otra entidad, estas imágenes son imágenes y nada más. Interrogador. Estaba pensando específicamente en el hecho de que Ra, en una sesión anterior, habló del tarot como un sistema de adivinación. ¿Podrías decirme qué querías decir con ello? Soy Ra. Debido a la influencia de los caldeos, el sistema de imágenes arquetípicas fue incorporado por los sacerdotes de aquel período a un sistema de estudio, aprendizaje y adivinación basado en la astrología. Este no fue un propósito para el que Ra desarrolló el tarot. Interrogador. La tercera carta también muestra la vara, supongo que eso es, en la mano derecha. La bola, en la parte superior, es la forma mágica redonda. ¿Estoy en lo cierto al suponer que el catalizador de la mente sugiere un posible uso eventual de la magia representada por esta vara? Soy Ra. La vara es astrológica en su origen y como imagen puede ser liberada de su forma estricta. La esfera del poder espiritual es una indicación, en efecto, de que cada oportunidad está cargada de las posibilidades mágicas más extravagantes para el adepto perspicaz. Interrogador. El hecho de que la vestimenta de la entidad sea transparente indicaría la semipermeabilidad del velo para el proceso catalítico mental. Soy Ra. De nuevo debemos hacer una pausa. Y aquí en el texto dice pausa de 15 segundos. Soy Ra. Continuamos en condiciones algo menos que óptimas. Sin embargo, debido a la naturaleza de la apertura de este instrumento hacia nosotros, nuestro camino está bastante despejado y continuaremos. Debido a los brotes de dolor, debemos pedirle que repita su última pregunta. Interrogador. Me preguntaba si la transparencia de la prenda de la tercera carta indica la naturaleza semipermeable del velo entre el consciente y el subconsciente. Soy Ra. Esta es una percepción reflexiva y no puede decirse que sea incorrecta. Sin embargo, la sugerencia pretendida en general es un eco de nuestra sugerencia anterior de que la naturaleza del catalizador es la del inconsciente, es decir, el catalizador exterior viene a través del velo. Todo lo que percibes parece ser percibido conscientemente. Esta no es la suposición correcta. Todo lo que percibes es percibido como catalizador inconscientemente. En el momento, digamos, en que la mente comienza su apreciación del catalizador, ese catalizador ha sido filtrado a través del velo y en algunos casos mucho está velado en la percepción aparentemente clara. Interrogador. No sé qué significan las serpientes que adornan la cabeza de la entidad de este dibujo. ¿Son de Ra? Y en caso afirmativo,
¿Qué significan? Soy Ra. Son de naturaleza cultural. En la cultura a la que se entregaron estas imágenes, la serpiente era el símbolo de la sabiduría. De hecho, para el usuario general de estas imágenes, quizá la connotación más precisa de esta parte de los complejos conceptuales podría ser la comprensión de que la serpiente es aquello que es poderoso mágicamente. En sentido positivo, esto significa que la serpiente aparecerá en el lugar del rayo índigo sobre el cuerpo de las figuras de la imagen. Cuando se pretende una connotación negativa, se puede encontrar la serpiente en el centro del plexo solar. Interrogador. ¿Tiene algún significado la serpiente? ¿Existe alguna polaridad en la serpiente tal como la experimentamos en esta ilusión? Soy Ra. Suponemos que la pregunta se refiere a la serpiente tal como se utiliza en estas imágenes, y no a la forma de vida de segunda densidad que es una parte de tu experiencia. La forma de la serpiente tiene un significado en una cultura que coexiste con la tuya, pero que no es la tuya, es decir, la serpiente como símbolo de lo que algunos llaman la Kundalini y que hemos discutido en material anterior. Interrogador. ¿Hay algún otro aspecto de esta tercera carta que Ra pudiera comentar en este momento? Soy Ra. Puede decirse que hay muchos aspectos que otro estudiante podría observar y reflexionar en esta imagen. Sin embargo, es la naturaleza de la enseñanza-aprendizaje evitar traspasar los reinos del aprendizaje-enseñanza para el estudiante. Estamos de acuerdo en comentar todas las observaciones que pueda hacer el aprendiente. No podemos comentar más allá de esto para ningún aprendiente. Añadiríamos que se espera que cada aprendiente tenga naturalmente una experiencia única de percepción al tratar con cada imagen. Por lo tanto, no se espera que el interrogador pregunte exhaustivamente por todos los aprendientes. Más bien, se espera y se acepta que el interrogador formule una parte de las preguntas que construyan una serie de conceptos relativos a cada arquetipo que ofrezcan a cada estudiante sucesivo la oportunidad de un estudio más informado de la mente arquetípica. Podemos pedir una pregunta más en este momento. Nos complace informar que este instrumento ha recordado solicitar la reserva de parte de la energía transferida para hacer más cómoda la transición de regreso al estado de vigilia. Por lo tanto, encontramos que hay energía suficiente para una consulta más. Interrogador. Estoy suponiendo que te refieres a una pregunta completa y haré esa pregunta. Me gustaría saber el significado de la cruz ansata o ansada, y si esa respuesta es demasiado larga, solo preguntaré si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Soy Ra. Hay proporciones matemáticas en esta imagen que pueden aportar información a quien le gustan los enigmas. No vamos a desentrañar el enigma. Podemos indicar que la cruz ansata forma parte de los complejos conceptuales en la mente arquetípica. El círculo indica la magia del espíritu. La cruz indica la naturaleza de la manifestación que solo puede ser valorada por la pérdida. Así pues, la cruz ansata debe considerarse como una imagen de lo eterno, en y a través de la manifestación, y más allá de la manifestación, a través del sacrificio y la transformación de lo manifestado. El grupo de apoyo funciona bien. La corriente de agua experimentada por el instrumento desde nuestro trabajo anterior ha ayudado sustancialmente al instrumento en su disminución de la distorsión del dolor. Todo va bien. Los alineamientos se mantienen debidamente. Los dejamos, amigos míos, en el amor y la luz del Uno infinito. Vayan pues regocijándose en el poder y en la paz
del infinito y glorioso Creador único, Adonai. Muy bien, de esta manera culmina la sesión 93, donde se han hablado de muchos temas. Como siempre, los invito, si es así que les resuena, a leer por ustedes mismos el material. Recuerden que siempre en la descripción del video yo les dejo los links de las páginas donde está este material, que es de público acceso. En esta sesión, Don pregunta mucho acerca del arquetipo del catalizador de la mente en el tarot egipcio, que están ellos enseñando, aprendiendo, diría Ra, que nosotros conocemos como la emperatriz. Si bien no voy a dar opiniones personales, quiero sí como resaltar algunas cosas. Don, primero quiero aclarar lo siguiente, que recuerden, porque en videos anteriores lo hemos visto, Carla sufre como de una especie de artritis o artrosis que le hace doler mucho sus manos y su cuerpo. De hecho, Carla tuvo muchas operaciones en sus manos. Eso yo lo cuento en uno de los videos anteriores que hice con respecto a la ley del 1, creo que en el primero, el de la sesión 76. Por eso es que corrigen el dolor del instrumento, corrigen su posición y demás para poder continuar con este tipo de sesiones. Entonces, volviendo al tema, Don en algún momento de esta sesión le pregunta si Ra tiene alguna definición como más que esclarezca más el tema de los dos extremos de los polos, de esta densidad en donde experimentamos la polaridad, dice, para poder comprender mejor la naturaleza de esa polaridad en sí misma. Y Ra le da algún que otro ejemplo, que también tiene que ver con otra pregunta que ahora vamos a ver más adelante. Le dice que se podrían considerar esas polaridades con la naturaleza que literalmente encontramos en un imán, el negativo y el positivo de un imán, con las características eléctricas de ese imán se pueden ver en ese sentido físico. Y Ra le dice, ¿no? Así como no podemos juzgar, dice, del todo imposible juzgar esa polaridad del imán en cuanto a bondad relativa o no de los polos negativo y positivo de ese imán. Y otra forma, por ejemplo, como él también le pregunta a Don y Ra contesta en otra sesión, que en un ratito les voy a aclarar, las polaridades podrían implicar el concepto de radiación-absorción, o sea, lo que es positivo es radiante y lo que es negativo absorbe. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en el mismo material y en esta sesión, cuando le preguntan acerca de la serpiente, otra de las definiciones que él le puede decir que puede llegar a hacer es la de la Kundalini. Y justamente nosotros en nuestro cuerpo, en este material de la ley del 1, pueden encontrarlo y lo pueden buscar en la web de loveone.info. Habla de las polaridades de nuestro cuerpo como si fuese una pila: polo positivo, polo negativo, polo masculino y polo femenino. Hasta ahí lo voy a dejar por el momento. Me pareció muy interesante que Don pregunte esto en esta sesión también. Entonces hablan en esta sesión, Don le pregunta mucho acerca de la simbología que están viendo en este momento en la filmina y también en la miniatura del video, de la emperatriz o el catalizador de la mente, que nos ofrece justamente, que Don le dice, es la primera carta con la tercera carta del tarot, dice Don, llegamos a la primera agregación de arquetipos tras el proceso del velado, ¿no? Que nos ofrece, si es posible, que crea, si es posible, la polarización. ¿A través de qué? De diferentes catalizadores en nuestra vida. Y lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Yo soy bastante práctica también cuando interpreto de manera contemplativa estos textos. Bueno, ¿qué más? Bueno, justamente con respecto a esto del catalizador, Don le pregunta en esta sesión un ejemplo de esa actividad que llamamos catalizador de la mente.
Y Ra le dice que todo lo que puede asaltar nuestros sentidos es un catalizador. Todo. Las configuraciones corporales también. Ra dice comodidad y malestar. Un dolor, o el estar cómodo o no sentir dolor. La alegría, la tristeza. Un catalizador de la mente, un catalizador del cuerpo físico y un catalizador del espíritu. Y dice, porque también le preguntan en esta sesión, que el catalizador de la mente se cataliza en la mente, el catalizador del cuerpo por el catalizador del cuerpo y el catalizador del espíritu por el catalizador del espíritu. Entonces, dice que el catalizador que se procesa por el cuerpo, en esta pregunta justamente la 93.12, si la buscan en el texto, dice específicamente así: el catalizador procesado por el cuerpo es catalizador para el cuerpo. ¿Okay? El catalizador procesado por la mente es catalizador para la mente. Y el catalizador procesado por el espíritu es catalizador para el espíritu. Entonces, un complejo mente, cuerpo, espíritu individual, cada uno de nosotros, podemos utilizar cualquier catalizador que se nos presente y utilizar ese catalizador a nuestra propia manera para formar una experiencia única para nosotros. Depende de cada uno y de cómo lo vivamos y de las elecciones, porque también está el discernimiento en este arquetipo, el discernimiento. Recuerden que en la sesión anterior, creo en el 92, hablábamos de una experiencia de un bebé que Don le decía si tocaba el agua hirviendo y se quemaba, creo que era el ejemplo, o aceite hirviendo o agua hirviendo o algo, o un objeto caliente, creo que era, no me acuerdo literalmente cuál, iba a experimentar dolor o ardor o lo que fuera. Entonces, en base a esa experiencia, que también es un catalizador, él va a discernir y va a elegir qué hace si se encuentra una próxima vez con una experiencia similar. Esto lo estoy haciendo muy simple, pero mi objetivo es, al compartir este material, que si les interesa, así como dice Ra en este material de la Ley del Uno, él presenta estas imágenes de complejos conceptuales arquetípicos como el tarot en Egipto para, digamos, proporcionar una herramienta para acelerar su evolución personal. Y lo mismo podemos hacer nosotros a través de estas imágenes. En esta sesión también le pregunta Ra si existen otros usos, y Ra le dice que para algunas personas estas imágenes van a ofrecer un recurso para aprender a enseñar, le dice él, los procesos de la evolución. Y para otra entidad que no le resulte de interés, estas imágenes van a ser imágenes y nada más que imágenes. También les recuerdo que en otra de las sesiones Ra también le dice que no solamente el tarot, sino la astrología, por ejemplo, y la Kabbalah nos ofrecen herramientas similares. Bien, en toda la sesión siguen hablando del simbolismo, como siempre en el sistema de preguntas y respuestas. Ra sigue aclarando que ellos no van a dar tal cual la pauta porque no ofrecen un dogma ni un sistema a seguir, y esto quiere decir esto y este quiere decir lo otro, y por lo tanto la conclusión es esta. Ellos lo que les interesa, y por eso me gusta este material, es que cada uno en sus vivencias en esta tercera densidad, diría Ra, ya en los albores de la cuarta densidad, lo que muchos conocen como la quinta dimensión, y no estoy hablando de la New Age, no soy muy amiga, en realidad no soy amiga para nada de la New Age, pero bueno, se acepta, digamos, que cada uno tenga su proceso. Estamos viviendo en esta tercera densidad esa polaridad, ¿no es cierto? Para que es una herramienta para que nosotros, en nuestra experiencia cotidiana, como complejo que somos de mente, cuerpo y espíritu, como lo dice Ra, aprovechemos o no, porque recuerden que Ra dice que esta es la densidad de la elección, que por eso toma el arquetipo de la elección, que es el 22 para él. Nosotros lo conocemos como el loco en el sistema
Rider White, es de la elección para elegir una polaridad. ¿Ok? Todo eso lo hablamos en el primer video, creo, en donde di varios conceptos de lo que Ra define como densidad, polaridad y demás. Ahora voy a hacer una lectura del material cuando él le pregunta sobre de la serpiente y le dice que ya lo habían hablado en otra sesión anterior. Y en esa sesión anterior, donde hablan de la Kundalini, es la sesión 49. También la hablan en otras sesiones, pero esta pregunta en particular, este material en particular, en la sesión 49, en la pregunta 6, 5 y 6. Recuerden que en esta sesión Don le pregunta si tiene algún significado la serpiente. Entonces Ra le contesta que supone primero que la pregunta se refiere a la serpiente tal como se utiliza en estas imágenes como simbología, por ejemplo, de la sabiduría, y no a la forma de vida de segunda densidad. Recuerde que tenemos formas de vida diferentes en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima densidad, y después de vuelta a otra octava de frecuencia. Entonces supone, dice Ra, que te refieres a la serpiente como símbolo, y esto lo pueden ver en la serpiente como símbolo de lo que algunos llaman la Kundalini, le dice Ra, la serpiente emplumada. En otras culturas también la conocemos, que es la que radica en la base de nuestro sistema de centros energéticos, diría Casey, nuestros chakras. Y le digo lo que dice en la pregunta 49, en la sesión 49, en la pregunta 5. Don le pregunta: ¿podrías expandir sobre las polarizaciones magnéticas positivas y negativas en general y cómo se aplica a individuos y planetas, etcétera? Creo que hay una correlación aquí, pero no estoy seguro. Y Ra le contesta: soy Ra. Es cierto que existe una correlación entre el campo energético de una entidad de tu naturaleza y de los cuerpos planetarios, pues todo material se construye por medio de la tensión dinámica del campo magnético. Las líneas de fuerza, en ambos casos, pueden verse muy parecidas a las espirales entrelazadas de un cabello trenzado. Así, el viento positivo y negativo se entrelazan, formando relaciones geométricas en los campos de energía tanto de las personas, como llamarían a un complejo mente-cuerpo-espíritu, así también como lo de los planetas. No sé si se dan cuenta en esta respuesta cómo está describiendo Ra. Si buscan una imagen del caduceo, por ejemplo, y de nuestra energía de la columna vertebral y de Shiva y Shakti, como de ambas serpientes que suben simulando las hélices del ADN en nuestro cuerpo a través de los chakras. Bueno, y continúa diciendo: el polo negativo es el polo sur o el polo inferior, también en nuestro cuerpo físico. En otra sesión también lo aclara. El polo norte o superior es el polo positivo. Los cruces de estas energías en espiral forman centros energéticos primarios, los chakras, secundarios y terciarios. Dice Ra: estás familiarizado con los centros energéticos primarios del complejo corporal físico, mental y espiritual. Los puntos secundarios del entrecruzamiento de la orientación central positiva y negativa giran alrededor de varios de sus centros. Puede verse que el centro del rayo amarillo, que es el plexo solar, eso lo digo yo, que también ellos también lo aclaran en otras sesiones, puede verse entonces que el centro del rayo amarillo tiene centros energéticos secundarios, por ejemplo, en el codo y en la rodilla, y en los cuerpos sutiles, a una pequeña distancia del cuerpo del vehículo físico, en puntos que describen diamantes alrededor del área del ombligo de la entidad que rodea el cuerpo. Uno puede examinar cada uno de los centros energéticos para tales centros secundarios. Y dice Ra: algunas de tus gentes trabajan con estos centros energéticos y a esto lo llaman acupuntura. Sin embargo, cabe señalar que en la mayoría de las veces hay anomalías en la ubicación de los centros energéticos, por lo que se cuestiona la precisión científica de esta práctica.
Como la mayoría de los intentos científicos de precisión, no tiene en cuenta las cualidades únicas de cada creación, de cada individuo, de cada logos. El concepto más importante a comprender, dice, sobre el campo de energía es que el polo inferior o negativo, imagínense nuestro cuerpo, atraerá la energía universal hacia sí desde el cosmos. A partir de ahí se moverá hacia arriba para encontrarse y reaccionar con la energía positiva en esta espiral que estamos describiendo, que se mueve hacia abajo desde adentro. La energía positiva que viene desde arriba, que se mueve desde abajo hacia abajo desde adentro, al encuentro, digamos, de la negativa. Esto les recuerdo yo, no está aquí, pero también lo ha aclarado Ra en otras sesiones. No estamos hablando de positivo o negativo como malo o bueno, sino como energía. Entonces continúa diciendo, la medida del nivel de actividad de rayos de una entidad es el lugar en que la energía exterior del polo sur se ha encontrado con la energía positiva en espiral interior. A medida que una entidad se vuelve más polarizada, es decir, elige un camino, este punto se moverá hacia arriba. Este fenómeno ha sido llamado por tus pueblos como la Kundalini. Sin embargo, es mejor considerarlo, dice Ra, como el lugar de encuentro de la comprensión vibratoria cósmica e interna. Y aclara también en esta pregunta. Intentar levantar el lugar de este encuentro sin darse cuenta de los principios metafísicos del magnetismo de los que depende esto es invitar a un gran desequilibrio en nuestros cuerpos. Y esto se ve también en la actualidad y se está viendo hace muchos años. El despertar forzosamente de la Kundalini y forzar nuestros chakras para que nuestro Kundalini despierte hasta la glándula pineal o hasta el chakra corona, y es el famoso síndrome de Kundalini, que a veces sucede espontáneamente, en muchas personas conozco y sucede espontáneamente, pero cuando uno lo fuerza, y hay tantos ejercicios hoy que lo hacen, Ra, y no es solamente Ra, en otro material también se menciona, hay procedimientos correctos y recomendados para ese despertar de la Kundalini. Y en esta sesión también Don le pregunta, en la 49, en la próxima le pregunta, en la próxima pregunta le dice, ¿cuál sería el proceso recomendado para este despertar correcto, como dicen, de la Kundalini, y de qué valor sería? Y Ra le dice, soy Ra. La metáfora de la serpiente enroscada que es llamada hacia arriba es sumamente apropiada para ser considerada por tu gente. Esto es lo que estás intentando cuando buscas. Hay, como hemos dicho, grandes malentendidos con respecto a esta metáfora y la naturaleza de perseguir su objetivo. Debemos, dice Ra, generalizar y pedirles que comprendan el hecho de que esto, en efecto, hace mucho menos útil lo que compartimos. Sin embargo, como cada entidad es única, las generalidades son nuestra carga a la hora de comunicarnos para la posible edificación de ustedes. Y entonces Ra le explica, tenemos dos tipos de energía. Estamos intentando entonces, como entidades en cualquier color verdadero de esta octava, mover el lugar de encuentro de la naturaleza interna y externa más y más a lo largo o hacia arriba, ascendente, de los centros energéticos, los chakras. Los dos métodos para abordar esto son, en primer lugar, asentar dentro de uno mismo aquellas experiencias que son atraídas hacia la entidad a través del polo sur. El polo sur atrae, recién lo vimos también en esta sesión. El polo sur atrae. Entonces dice, aprovechar cada experiencia en nuestra vida. Y continúa diciendo, cada experiencia necesitará ser observada, experimentada, balanceada, aceptada y acentrada dentro del individuo. Esto es lo que también en antroposofía, Rudolf Steiner y demás, y también Edward Cayce hablan, hasta Sócrates hablaba, Platón también, de pulir nuestras virtudes. ¿Dónde? En nuestra vida cotidiana. Entonces Ra sigue diciendo en esta respuesta, a medida que la entidad gana en autoaceptación,
y toma conciencia del catalizador que provino esa experiencia, la localización de la fijación confortable de estas experiencias elevará a la entidad al color verdadero. Es decir, tomas un catalizador, lo experimentas, lo balanceas, lo aceptas, lo asientas dentro de tu complejo mente, cuerpo, espíritu, y es donde va ascendiendo la Kundalini, y si van encontrando el polo negativo o inferior o sur y el positivo o polo norte, y digamos que se va asentando en el chakra que le corresponda según digamos la conciencia y el resultado de, lo digo con mis palabras, esto no está en la sesión, de esa experiencia sentada. Pulí mi virtud de mi individualidad, plexo solar. Estoy ahora trabajando en la compasión, en el amor y esto y demás, que me proporcionó tal o cual experiencia, chakra corazón. ¿Ok? Es una forma muy simple que tengo de explicarlo y cómo a mí me funciona en el entendimiento, porque, les repito, soy bastante práctica. Entonces continúa diciendo: la experiencia, cualquiera que sea, se asentará en el rayo rojo primero y se considerará en cuanto a su contenido de supervivencia. El rayo rojo, chakra raíz, y se considerará en cuanto a su contenido de supervivencia, y así sucesivamente. Cada chakra con, como diría Dalkersi, con sus características, con sus órganos relacionados, con sus experiencias vividas, etcétera, etcétera. Y continúa diciendo: cada experiencia será entendida secuencialmente por el creciente y buscador complejo mente, cuerpo, espíritu, en términos de supervivencia, en términos de identidad personal, en términos de relaciones sociales, en términos de amor universal, en términos de cómo la experiencia puede generar la comunicación libre, chakra garganta, por ejemplo, esto lo digo yo, la comunicación libre, en términos de cómo la experiencia puede vincularse a las energías universales, y finalmente en términos de la naturaleza sacramental de cada experiencia. Mientras tanto, acá acaba de escribir todos los chakras, no sé si se dieron cuenta, cada uno de los chakras principales, los 7 principales. Mientras tanto, continuará, el creador yace dentro. En el polo norte la corona ya está sobre la cabeza y la entidad es potencialmente un dios. Esta energía nace de la aceptación humilde y confiada a través de la meditación y la contemplación del yo y del creador. Donde estas energías se encuentran es donde la serpiente habrá alcanzado su altura. Cuando esta energía desenrollada se acerca al amor universal y al ser radiante, la entidad se encuentra en un estado en el que la capacidad de cosecha de la entidad se acerca. Esto es lo que está incluido a partir de esta pregunta que viene en esta sesión, en la sesión 93, cuando le preguntan si le puede dar un significado, un detalle de la serpiente como simbolismo en esta carta del catalizador de la mente que nosotros conocemos como emperatriz, y es una extensión en la respuesta que ya se incluye en el material que está en la sesión 49 en la pregunta 5 y 6. Bueno, muy bien. Podríamos hablar de muchas cosas más en esta sesión, la verdad, como también de todo lo que hablan de la cruz ansata, que es la llave Ang, y de su simbolismo también en esta carta. Pero la verdad yo prefiero, y ya hablé demasiado también, pero quería incluirles lo que dicen en la sesión 49, en la pregunta 5 y 6, porque considero un punto muy importante y muy actual, la experiencia de el despertar de la Kundalini y de los centros energéticos. Ok, bueno, hasta aquí llegamos entonces con la sesión 93. Espero que les haya sido útil, que les haya servido. Les digo que las primeras veces que leen el material lo tomen como con tranquilidad, sin prisa, sin pausa, y como dice Ra, si están interesados en estudiar, entre comillas, los arquetipos, estos complejos conceptuales que también le llama Ra,
de los arquetipos para ayudarse en su evolución personal, lo hagan, como él dice, de forma libre, contemplativa. Pueden tomar, por supuesto, alguna de las, no son dogmas ni reglas, pero definiciones ante las preguntas que Don hace y Ra responde para aclarar qué significa tal o cual otro símbolo en la carta y luego llevarlo a su propia experiencia. Bueno, muy bien. Voy a dejar de hablar por el momento. Les agradezco que estén aquí. Hace mucho que yo no subía material de la Ley del Uno, que en tanto me gusta. Voy a continuar haciéndolo. En el próximo nos vamos a encontrar con la sesión 94. Una vez más, para mí es un placer compartir este tipo de material y en esta oportunidad, hablando de catalizador de la mente, es época de discernimiento. También por eso lo comparto. Les envío muchos besos, les envío mucho amor y nos vemos o nos escuchamos muy, muy pronto. Bye, bye.